Imagínense que en nuestro planeta hay lugares donde enormes masas de agua se tocan, pero no se mezclan entre sí. Desde la superficie parece como si una línea invisible estuviera cuidadosamente trazada sobre el océano, separando el agua clara de un lado y la oscura del otro. En las cuevas submarinas, los buzos a menudo observan algo que se asemeja a un verdadero río submarino. Algunos confunden esta frontera con una burbuja de aire y se desorientan. Y en el fondo del océano se encuentran lagos a los que los peces entran a nadar solo una vez en su vida. Lo sorprendente es que estas no son para nada anomalías naturales raras ni ilusiones ópticas. Estas barreras invisibles existen en la realidad ahora mismo, desde el Amazonas hasta el Ártico, desde las desembocaduras de los ríos hasta las cuevas inundadas. Y cuanto más me sumergía en este tema, más comprendía que el agua, que usualmente se considera la sustancia más simple de la Tierra, obedece a reglas que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Si uno mira el mapa del mundo, podría parecer que toda el agua del globo ya se ha mezclado hace mucho tiempo. Los ríos desembocan en los mares. Los mares están conectados con los océanos y las corrientes de agua cambian de lugar durante años, cruzando la mitad del planeta. La razón nos dice que con el tiempo, todas deberían convertirse inevitablemente en una mezcla homogénea. Sin embargo, el agua es en realidad mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Incluso el más mínimo cambio en el contenido de sal disuelta o una variación de temperatura de unos pocos grados puede alterar radicalmente sus propiedades. Como resultado, un tipo de agua puede literalmente quedarse arriba, sin mezclarse con la otra. Si observamos este proceso en un entorno doméstico, podemos intentar verter con cuidado aceite en un vaso con agua. Los líquidos se tocarán, pero no se convertirán en una sola cosa. Claro que en la naturaleza, el proceso es mucho más complejo, pero la idea en sí es tan parecida que es impresionante. El factor principal aquí es la densidad. El agua más densa tiende a irse hacia abajo, mientras que la menos densa se queda arriba. Luego, si no intervienen fuerzas externas y no hay una mezcla activa, esta frontera puede mantenerse durante un tiempo muy largo. La mayoría de las veces, son precisamente las diferencias en la salinidad las que crean este efecto. El agua de mar es más pesada que el agua dulce, por lo que al entrar en contacto, no forman una mezcla homogénea de inmediato. A menudo, entre ellas aparece una capa intermedia, conocida por los científicos como haloclina. Aunque la palabra en sí suena bastante complicada, es un fenómeno que la naturaleza ha observado durante millones de años. Se puede encontrar en los océanos, grandes lagos, fiordos, desembocaduras de ríos e incluso en cuevas inundadas. En esencia, es una división entre aguas con diferentes grados de salinidad. Sin embargo, no siempre es posible ver esta frontera a simple vista. A veces está oculta bajo el agua y solo se manifiesta con la ayuda de instrumentos técnicos. Pero en ocasiones, luce tan impresionante que la gente realiza largos viajes para admirar este fenómeno con sus propios ojos. Uno de los lugares naturales más populares se encuentra en Brasil. Aquí se unen dos grandes ríos, el Río Negro y el Solimões. Las fotografías de este fenómeno son tan inusuales que muchas personas, al verlas por primera vez, las confunden con un fotomontaje. A lo largo de muchísimos kilómetros, un agua oscura fluye junto a una clara. Entre ellas, se puede ver una línea de demarcación casi perfecta. Es como si alguien hubiera dividido el río en dos partes y les hubiera prohibido mezclarse. En realidad, aquí no hay nada de magia. Simplemente un río lleva agua más tibia y lenta, y el otro, fría y rápida. La diferencia en sus características es tan grande
que el proceso en que se mezclan ocurre muy lentamente. Sin embargo, los ríos de Brasil apenas abren la puerta a esta historia. Más adelante se encuentran lugares donde la frontera entre las aguas se vuelve aún más sorprendente y a veces hasta verdaderamente aterradora. Un fenómeno parecido se puede ver en la India, en un lugar que para millones de creyentes es considerado sagrado. Allí se encuentran las aguas del Ganges y del Yamuna. Desde una lancha se puede ver que un río luce más turbio y el otro, notablemente más oscuro y transparente. Los lancheros locales hace tiempo que convirtieron esta frontera en una atracción turística aparte, y antes del baño ritual, suelen señalarles a los peregrinos el lugar donde los dos ríos fluyen uno al lado del otro, como si dudaran si quieren unirse definitivamente en uno solo. Pero los ríos están solo en la superficie. Mucho más interesante es lo que sucede allá donde una persona común y corriente nunca echaría un vistazo. Porque bajo el agua, las fronteras entre diferentes tipos de agua parecen casi un fenómeno sobrenatural. La primera vez que vi las grabaciones de algunas cuevas submarinas, me dio la impresión de que era un error de edición. Todo es tan fuera de lo común, que parece como si dentro de la cueva fluyera un río aparte con sus propias orillas y su propio cauce. En realidad, allí no hay ningún río como tal. En la parte superior de la cueva se encuentra agua dulce, que llegó ahí por las lluvias. Debajo yace el agua salada, que es más pesada, y se filtró lentamente desde la costa. Entre las dos capas de agua se forma una frontera, que en algunos casos se parece a una niebla espesa. Esta cubre también la capa inferior, que da la impresión de un verdadero río subterráneo, que se pierde en una oscuridad desconocida. Estos fenómenos son especialmente conocidos en la península de Yucatán, en México. Allí se encuentra una gran red de cuevas inundadas y cenotes, conectados entre sí por pasajes submarinos que se extienden por decenas de kilómetros. En algunas partes de este sistema submarino, la frontera entre las capas de agua está muy cerca de la superficie. Esto significa para los buzos que después de sumergirse apenas unos cuantos metros, entran en un mundo completamente diferente, donde el agua se comporta de otra manera. Cuando una persona cruza esta capa, el agua a su alrededor de repente se vuelve turbia. Los contornos de los objetos se vuelven borrosos. La máscara permanece transparente, el equipo funciona normalmente, pero se crea la sensación de que la vista ha empeorado literalmente en segundos. La razón de esto es que la luz se refracta de manera diferente en las capas de agua adyacentes. Mientras la frontera entre ellas permanece inmóvil, la vista se mantiene relativamente clara. Pero en cuanto los movimientos de las aletas la perturban, el espacio parece convertirse en un cristal parpadeante y tembloroso. Para una persona no preparada, esta sensación puede ser bastante desagradable. Imagina que estás muy profundo bajo tierra. A tu alrededor reina un silencio total, y de repente el mundo ante tus ojos comienza a perder su nitidez y sus formas. A veces aparece un efecto aún más extraño. Debido a las particularidades de la refracción de la luz, algunos buzos confunden por un instante la frontera entre las capas con un espacio de aire. El cerebro percibe una cosa, pero la realidad resulta ser completamente diferente. Errores como estos se vuelven especialmente peligrosos en sistemas de cuevas extensos, donde la orientación correcta depende prácticamente de cada metro de visibilidad. Basta con perder la percepción espacial tan solo por unos segundos para que surja una situación muy seria. La naturaleza ha preparado otra sorpresa inesperada. En algunos cenotes, una persona siente de repente cómo el agua a su alrededor se ha vuelto más cálida,
como si alguien hubiera encendido un calentador subacuático. La diferencia es muy insignificante, apenas unos cuantos grados, pero el cuerpo la percibe desde el primer segundo. Después de la capa fresca cercana a la superficie, la transición se siente casi como sumergirse en una tina de agua tibia. Y esto es solo la punta del iceberg de las rarezas. En algunas cuevas de Yucatán, justo en la frontera entre las capas, se forman unas estructuras que por mucho tiempo desconcertaron a los científicos. Estas formaciones cuelgan en grandes grupos y su forma recuerda a la de las campanas. Algunos ejemplares llegan a crecer hasta alcanzar la altura de una persona adulta. Bajo la luz de una linterna, toda la escena parece tan extraña que no es difícil entender de dónde salió el sombrío apodo de las campanas del infierno. Mientras más tiempo estudiaban los científicos estos lugares, más claro se hacía que la haloclina no solo crea espectáculos hermosos, sino que también influye en el movimiento del agua, en la vida de sus habitantes e incluso en el comportamiento de enormes masas oceánicas. Y a partir de ahí, comienza un nivel completamente diferente y a gran escala. Cuando se habla de las fronteras entre las capas de agua, la mayoría se imagina algo inmóvil, como una línea invisible que divide dos partes. Sin embargo, en realidad, estas fronteras cambian constantemente, se curvan y se comportan como si fueran objetos vivos. Esto es especialmente notable en los estrechos, donde se encuentran grandes masas de agua. Allí, la corriente puede ir en una dirección en la superficie y, al mismo tiempo, en la dirección opuesta en las profundidades. Por fuera, el océano parece tranquilo, aunque por dentro se desarrolla un verdadero sistema de transporte. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra donde el Atlántico se junta con el mar Mediterráneo. En el estrecho de Gibraltar, el agua se mueve simultáneamente en dos direcciones. La más ligera sube a la superficie, mientras que la más densa regresa a las profundidades. Este intercambio ocurre las 24 horas del día, sin interrupción. Si el agua en todas las partes del océano se mezclara instantáneamente, muchas de las características únicas de los mares simplemente desaparecerían. La temperatura, la salinidad y las direcciones de las corrientes serían completamente diferentes. Entonces, el planeta entero adquiriría una apariencia totalmente distinta. Sin embargo, incluso en los lugares donde la frontera parece sólida y estable, esta cambia constantemente de posición. A lo largo de ella pueden propagarse olas, pero no las que estamos acostumbrados a ver en la superficie, sino unas invisibles al ojo en lo profundo del agua. A veces, estas olas internas alcanzan tamaños colosales. Una persona en la cubierta de un barco no las nota, pero bajo el agua se mueven enormes colinas y valles de agua de decenas de metros de altura, que se desarrollan muy lentamente. Es sorprendente que estos procesos se puedan observar incluso de manera indirecta. Cuando una ola interna pasa por debajo de la superficie, la apariencia del agua cambia. Las ondulaciones se vuelven distintas. Aparecen largas franjas y zonas con una estructura inusual. Los científicos incluso han aprendido a detectar tales fenómenos con la ayuda de satélites. El resultado es una imagen peculiar. Una poderosa ola se mueve en las profundidades del océano, y su presencia solo se delata por un patrón fino, casi imperceptible, en la superficie. Estos procesos tienen una importancia especial en los mares del norte. Allí, las mareas chocan con las irregularidades del fondo marino y constantemente obligan a las diferentes capas de agua a interactuar entre sí. Sin esa energía, muchos procesos de las profundidades ocurrirían de una manera completamente diferente. Cuanto más estudiaban los investigadores fenómenos similares,
más a menudo se encontraban con un efecto inesperado. El límite entre las capas no solo afecta el movimiento de las masas de agua, sino también la flotabilidad de los objetos que contienen. Para un buzo, esto se siente de una manera muy extraña. Hace unos segundos, el cuerpo se mantenía firmemente a una profundidad determinada, y después de cruzar la capa, surge la sensación de que alguien hubiera cambiado discretamente el peso del equipo. Hay que adaptarse rápido, de lo contrario, uno puede irse más profundo, o por el contrario, obtener demasiada flotabilidad. Esto sucede porque el agua alrededor deja de tener propiedades uniformes. Fenómenos similares también se toman en cuenta al operar vehículos de aguas profundas. Los equipos, al pasar por zonas con una densidad notablemente diferente, requieren un cálculo previo de su comportamiento. El océano no tolera las sorpresas. Si el movimiento del agua puede confundir a una persona y a los aparatos, para los organismos vivos estas fronteras representan mundos aparte. Es justo aquí donde la historia da un giro inesperado que para nada me esperaba ver. Normalmente, percibimos el mar como un único y gran hábitat. Hay una capa superficial, hay profundidad, y existe una multitud de peces y otras criaturas. Todo parece bastante comprensible y común. Sin embargo, en las fronteras de las capas, a veces surgen condiciones que difieren tan drásticamente del resto del entorno, que allí se forma una comunidad especial de seres vivos con sus propias leyes y métodos de supervivencia. Algunos microorganismos habitan justo en esas zonas de transición y prácticamente no se encuentran ni más arriba ni más abajo. Para ellos, esta delgada capa entre las aguas se convierte en todo un universo aparte. Y eso que las condiciones no son para nada cómodas. Allí puede haber cambios bruscos de salinidad, falta de oxígeno y la presencia de sustancias que para muchos organismos serían venenosas. Pero la vida, como siempre, encuentra la manera de adaptarse. Existen organismos que literalmente se unen para sobrevivir juntos. Unos ayudan a lidiar con el ambiente agresivo, otros proporcionan protección y alimento. Así surgen alianzas sin las cuales la vida allí sería imposible. Incluso, estas comunidades tan peculiares parecen insignificantes en comparación con lo que los científicos encontraron en el fondo del océano. Pues, más abajo comienzan lugares donde el agua no solo está dividida en diferentes capas, sino que forma verdaderos mundos aparte. En las profundidades de algunos mares y océanos, se encuentran áreas que parecen haber surgido por casualidad, como por un error de la naturaleza. El aparato del investigador desciende lentamente, los haces de luz se deslizan por el fondo, y de repente aparece una orilla, una auténtica orilla justo debajo del agua. Detrás de esta orilla se extiende un lago. Tiene límites bien definidos, una superficie e incluso pequeñas olas. La única diferencia es que no se encuentra en tierra firme, sino en el fondo del océano, bajo una masa de agua que ya de por sí es parte de otra masa de agua más grande. A fenómenos como este se les llama piscinas de salmuera. El agua en ellas está tan saturada de sal que se vuelve mucho más densa que el agua de mar que la rodea, por lo que no se mezcla con ella, sino que se acumula formando cuerpos de agua separados. Al ver las grabaciones de los aparatos de aguas profundas, da la impresión de que estás viendo un lago nocturno en el desierto. Solo después te das cuenta de que todo esto ocurre en las profundidades, a donde no llega ni una sola gota de luz solar. La frontera entre el agua de mar común y este lago también es una especie de haloclina. Sin embargo, aquí las condiciones son muy extremas, y la mayoría de los seres vivos no están para nada adaptados a un ambiente así. Un pez o un cangrejo pueden cruzar esta frontera por accidente.
Para ellos, esto se convierte en un error fatal, ya que la alta salinidad y la ausencia casi total de oxígeno convierten tal equivocación en una trampa mortal. Por eso, cerca de algunas piscinas de salmuera, los científicos encuentran constantemente restos de animales. Se forma un cuadro sombrío, como si en el fondo del océano hubiera un cementerio especial, a donde llegan periódicamente nuevas víctimas. Pero lo más insólito empieza después. Allí donde para unas formas de vida todo termina, para otras se crean condiciones magníficas para existir. La naturaleza demuestra una vez más que no se la puede juzgar desde la perspectiva de las concepciones humanas. En las orillas de estos lagos, a menudo se forman comunidades enteras de moluscos y diversos organismos. Ellos utilizan las sustancias que provienen de las fallas profundas, construyendo su vida en torno a procesos que son peligrosos para la mayoría de los seres vivos. Cuando me topé por primera vez con los datos sobre estos lugares, no me sorprendió tanto la existencia de lagos submarinos. Para ese entonces, el tema ya era conocido por su peculiaridad. Me impactó mucho más lo delgada que puede ser la línea entre la vida y la muerte. A veces esta línea es de apenas unos cuantos centímetros. Un poco más arriba hay un ambiente, un poco más abajo hay otro completamente diferente. Y todo esto existe simultáneamente en el mismo espacio. En los bordes de las piscinas de salmuera, los investigadores notaron otro fenómeno inusual. Allí se asientan los restos de materia orgánica, que descienden lentamente y quedan atrapados en la zona de transición. Con el tiempo, se forma una especie de anillo orgánico. Los científicos le dieron el nombre extraoficial de el anillo de la bañera. Solo que aquí, en lugar de las marcas de agua en las paredes de una bañera, hay bacterias adaptadas a condiciones de vida extremas. Mientras más profundo se sumergían los especialistas en el estudio de tales ecosistemas, más a menudo surgía una pregunta que antes casi no se había considerado. Tal vez la haloclina no es simplemente el resultado de procesos naturales, sino un participante activo en muchos de los fenómenos que ocurren a su alrededor. Las fronteras entre las aguas no solo son capaces de separar mundos en el fondo del océano. También pueden concentrar sustancias, dirigir corrientes e influir en procesos directamente relacionados con la actividad humana. Es precisamente por eso que un día la haloclina resultó ser inesperadamente útil en una situación en la que ya no se trataba de ciencia o descubrimientos submarinos, sino de una catástrofe ecológica que amenazaba de verdad. Cuando se forma una mancha de petróleo en la superficie del mar, rara vez mantiene una forma uniforme. El viento, las olas y las corrientes comienzan a extender la contaminación a lo largo de enormes distancias. A vista de pájaro, este proceso se asemeja a una criatura viviente que cambia de forma constantemente. Durante mucho tiempo se consideró que predecir el movimiento de tales manchas era prácticamente imposible. Sin embargo, con el tiempo, los especialistas notaron un patrón bastante curioso. El petróleo a menudo se acumulaba en los mismos lugares. Resultó que las fronteras entre diferentes masas de agua funcionan como una especie de trampas. Las corrientes de agua convergen en estas zonas, y todo lo que se encuentra en la superficie se va concentrando gradualmente a lo largo de una franja estrecha. Para el océano, este es un proceso físico normal, pero para los ecologistas y los servicios de rescate, esto se convirtió en un verdadero regalo. En lugar de buscar la contaminación en un territorio inmenso, pueden concentrar sus esfuerzos allí donde la propia naturaleza la dirige. Durante un gran derrame de petróleo frente a las costas de Alaska, una parte significativa de la contaminación se acumuló precisamente en una de estas zonas de confluencia de corrientes.
Los especialistas tomaron en cuenta este hecho y pudieron organizar los trabajos de limpieza de manera mucho más eficiente. Una situación similar se observó también en el Golfo de México. Allí, la contaminación se extendió a lo largo de una gran distancia, siguiendo el límite de las diferentes aguas, pero al mismo tiempo se mantuvo relativamente angosta. Semejante forma facilitó considerablemente la recolección del petróleo. Posteriormente, los datos obtenidos comenzaron a utilizarse de manera preventiva. Los científicos elaboraban pronósticos del movimiento de las masas de agua y calculaban con antelación dónde podrían formarse zonas de acumulación de contaminantes, incluso antes de que el petróleo llegara a la costa. Se presentó una situación bastante inusual. Un fenómeno que la mayoría de la gente nunca había observado personalmente. De repente se convirtió en una de las herramientas importantes en la lucha contra los desastres ecológicos. Sin embargo, el petróleo no es ni de lejos lo único que una frontera de este tipo puede atrapar. Junto con las corrientes de agua, allí llegan constantemente partículas diminutas de arena y limo, así como materia orgánica. Esto es especialmente notable en las desembocaduras de los grandes ríos. Allí, el agua del río entra en contacto con el agua del mar, y entre ellas se forma una zona en la que una enorme cantidad de partículas en suspensión queda retenida por mucho más tiempo de lo habitual. En esencia, la naturaleza crea un filtro enorme. Todo lo que la corriente arrastra a largas distancias se va concentrando poco a poco en ciertos lugares, cambiando la transparencia del agua y la distribución de los recursos nutritivos. De estos procesos depende la existencia de muchos organismos vivos. En algunos lugares, aumenta la cantidad de alimento para los microorganismos. En otros, cambian las condiciones para las algas. Y en ciertas zonas, ocurre una reestructuración de cadenas alimenticias enteras. Parecería que la haloclina solo afecta áreas específicas del planeta, como cuevas, desembocaduras de ríos o lagos poco comunes en el fondo del océano. Pero hay una región donde su importancia es mucho más amplia. Estamos hablando de la región que juega un papel clave en la regulación del clima de toda la Tierra. Es precisamente allí donde esta barrera acuática invisible cumple una de las funciones más cruciales del planeta. Cuando se menciona el Ártico, lo primero que viene a la mente es el hielo, los osos polares y las heladas severas. Sin embargo, una de las características más importantes de esta región es completamente invisible a los ojos. Está oculta en las profundidades de la superficie del agua fría. A primera vista, esta situación parece ilógica. En las capas profundas del Océano Ártico se encuentran aguas más cálidas y con mayor salinidad que provienen de otras regiones del océano mundial. Uno pensaría que este calor debería subir gradualmente hacia la superficie. Si tal proceso ocurriera libremente, la superficie se calentaría mucho más intensamente. El hielo marino se formaría de otra manera, y todo el clima de la región funcionaría bajo principios completamente distintos. Sin embargo, entre el calor de las profundidades y la superficie, existe una barrera. No es hielo, ni roca, ni un obstáculo artificial. Esta barrera la crea el agua misma, gracias a la diferencia de salinidad entre sus capas. La haloclina aquí actúa como una especie de tapa. Limita considerablemente la mezcla de las capas y no permite que una parte significativa del calor profundo suba rápidamente a la superficie. Se podría decir que diariamente millones de toneladas de agua cumplen la función de un gigantesco material aislante. Pero este material está en constante movimiento, cambia y permanece casi imperceptible para los observadores. Para el Ártico, esta característica es de suma importancia.
De ella depende el proceso de formación del hielo marino, que influye en el reflejo de la luz solar y en una multitud de procesos mucho más allá de las latitudes polares. Al estudiar las haloclinas, los científicos llegan cada vez más a la conclusión de que el océano no puede considerarse un espacio homogéneo. Dentro de él existen capas con sus propias características, corrientes y sus propias leyes. En algunos lugares se mueven olas internas ocultas, en otros aparecen lagos submarinos, y en algún punto se decide el futuro del hielo marino y de los procesos climáticos del mundo entero. Al principio hablábamos de miles de millones de toneladas de agua que se tocan, pero no se mezclan. En ese momento parecía casi un truco de la naturaleza. Ahora queda claro que no es una excepción a la regla, sino uno de los mecanismos gracias al cual funciona el enorme y complejo sistema del océano mundial. Si de repente ves una fotografía donde dos ríos de diferente tonalidad se unen, una línea inusual en medio del océano, o un video de una cueva submarina en la que parece fluir un río invisible, entenderás de inmediato que no es una ilusión óptica. Ante ti tienes una de las fronteras más enigmáticas de la Tierra, una frontera ubicada en el propio volumen del agua. Quizás es precisamente en esto donde reside el principal encanto de tales fenómenos. Cuanto más detenidamente observamos las cosas más habituales y familiares, más a menudo descubrimos que detrás de ellas se esconden mundos enteros de los que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha.